Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva versión de nuestros Diálogos Piensa, promovidos desde la Fundación Piensa. La Fundación, que es un centro de estudios regional de acá de la región de Valparaíso. Lo que nos mueve a nosotros es tratar de promover un Chile más justo con sus regiones, por una parte, y por otro lado, hacer de nuestra región de Valparaíso el mejor lugar para vivir del país. En ese propósito, en la Fundación, desde nuestros inicios, hace ya casi 7 años, una de nuestras metas fundamentales es tratar de elevar el debate público regional. Por una parte, proveer de insumos a quienes toman decisiones en la región para que puedan tomar mejores decisiones en lo que dice relación con la calidad de vida de las personas. Y por otro lado, también elevar el debate público regional en el sentido de darle espesura, densidad a las discusiones políticas en nuestra región. Los temas políticos regionales son relevantes, la mirada de la política nacional desde la región es relevante, y en ese sentido es necesario que los distintos actores que conversen temas de la región, pero también temas del país, se encuentren y tengan el tiempo para conversar las distintas cuestiones que afectan de modo especial estos propósitos. Y en esa línea existen los diálogos Piensa, que en la normalidad de las cosas, bueno, hace ya un buen rato las cosas no están tan normales, pero en la normalidad de las cosas tiene este propósito de juntar en un aforo reducido a personas a hablar sobre un tema del país o de la región relevante, con intelectuales, académicos o políticos. Y hoy día en esa línea estamos desde ya hace un rato haciéndolo telemáticamente. Hoy día nos acompaña para este diálogo, para esta conversa, el diputado Luis Pardo. Luis, te agradezco que estés acá con nosotros. El diputado, bueno, es viñamarino, pese a que no representa Viña. Este es su primer periodo parlamentario. El diputado representa, bueno, de acá de la región de Valparaíso, al distrito 6, es decir, todo lo que antiguamente se conocía como la región Quinta Cordillera, San Felipe, Los Andes, Petorca, Quillota y la provincia del Marga. El diputado Pardo es ex oficial de ejército, salió el año 80, se graduó como oficial de ejército, luego que pasó a retiro se dedicó a diversos emprendimientos familiares muy vinculados al mundo agrícola, tuvo una destacada trayectoria en el mundo privado y también en el mundo público antes del político en lo gremial, ciertamente muy relevante. El diputado Pardo es un hombre de comunicaciones, así que en estas dinámicas se maneja incluso probablemente mejor que yo. Fue entre el año 2015 y el 17 presidente de la ARCHI, usted me corrige, diputado, de la Asociación de Radiodifusores de Chile. También tuvo ahí otros roles gremiales y es del 2018 que es diputado de la República. Hay una buena introducción, diputado. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos acá en Piensa. Hola Juan Pablo, gusto saludarte, gracias por esta invitación. Solo complementar que hace más de 30 años que vivo, sí, en Quillota, en La Cruz más precisamente, y que mis actividades han estado en el distrito que hoy día represento, si bien nací efectivamente en Viña del Mar. Tal cual. Yo como viñamarino me gusta, a todos los que les puedo decir que son de Viña, que son de Viña. Les robo ahí el... No, pero está perfecto, diputado. Diputado, si le parece, pasemos a la conversa. Como decíamos al principio, bueno, Chile está viviendo un momento especial, un momento de crisis, un momento de tensiones. El próximo año estamos en medio de un proceso constitucional. El próximo año tenemos elecciones presidenciales, parlamentarias, de gobernadores regionales, primarias. Tenemos el plebiscito o eventual plebiscito constitucional a la vuelta de la esquina. Actualmente estamos con la pandemia del coronavirus y sus efectos sanitarios. Viene todo probablemente y muy lamentablemente una crisis económica. Todo esto que tiene factores globales de fragilidad de la democracia, de riesgos de populismo, también tiene factores locales muy relevantes del caso chileno en particular. Y ahí es muy difícil leer la actualidad sin quizá rememorarnos a lo que está pasando en Chile desde octubre, ¿no? A las manifestaciones sociales que hubo, a las expresiones de violencia o de terrorismo que también hubo, y consecuentemente toda la discusión pública quizá ha estado, como diría Carlos Peña, con una estela de octubre, ¿no? Con olorcillo a octubre, y es difícil leerla sin tener en vista aquello. Ya casi 9 meses del 18 de octubre, ¿cuál es su lectura respecto de los hechos que ahí pasaron? ¿Cuál es su lectura de cómo fue la reacción del mundo político y de qué modo condiciona el 18 de octubre y lo sucesivo lo que actualmente estamos viviendo en Chile? Bueno, yo creo que lo que realmente aconteció en octubre, haciendo obviamente los distingos entre
el aprovechamiento político y lo que es el proceso más bien insurreccional que tiene que ver con toda la violencia organizada. Pero más allá de eso, lo que verdaderamente hizo crisis en octubre es una crisis de legitimidad de no solo de las instituciones, sino que en general de la relación social al interior de nuestro país. Las personas que se sienten abusadas, que ven que la vara de la ley no es igualmente exigente para el ciudadano de a pie que para los que están de alguna manera vinculados al poder, como pasó con muchas de las crisis que en los últimos años, o los escándalos más bien que en los últimos años conocimos, lo que tiene que ver con una lectura de una sociedad que salió en gran medida de la pobreza, más del 50% de pobreza en los años 90 a tener menos del 10 en la actualidad. Sin embargo, el haber salido de la pobreza genera lo que ya la literatura y los estudios conocen, ¿no es cierto?, que es una sociedad, una clase media más bien, que tiene mayores expectativas, que no se compara con lo que fue, sino que se compara con lo que quiere ser, que no se compara con los índices macroeconómicos o de desarrollo social de otros países, sino que se compara con lo que ve dentro de su propio entorno, y en ese sentido, obviamente, había mayor desapego con los logros que habíamos logrado que aquello que realmente indicaban las cifras. Chile efectivamente en los últimos 30 años logró no solo un desarrollo económico importante, sino que un desarrollo social potentísimo, con niveles de cobertura en servicios básicos, en acceso a la salud, también en lo que tiene que ver con el consumo, muy superiores a los del resto de Latinoamérica, pero encubriendo o incubando también fuertes grados de desapego, de falta de cohesión social, que son los que hicieron crisis en el mes de octubre y que obviamente están en gran medida explotados comunicacionalmente, políticamente y culturalmente por una izquierda cuyo eje principal ha sido siempre generar esa crítica destructiva, esa crítica que busca acrecentar las envidias, acrecentar las diferencias más que contribuir a formar un país mejor. Y en ese sentido creo que nos ganaron una batalla cultural que se viene dando hace muchos años, y eso explica que a pesar de tener objetivamente parámetros de desarrollo social muy ventajosos, incluso en materia de desigualdad, no hayamos sido capaces ni de detectarlo a tiempo, ni tampoco de enfrentarlo en el momento en que esto se hizo ya manifiesto. Y ahí, diputado, porque de alguna manera lo que uno puede, o subyace quizá en alguna de sus palabras, es que acá de algún modo hay respecto del modelo o del modelo que ha sustentado este progreso de Chile en los últimos, 40 años, hay una ausencia de legitimidad de ese modelo. Es decir, la gente por una parte goza de sus beneficios, del acceso a bienes materiales, la superación de la pobreza, el acceso al consumo, el acceso a una primera generación a la educación superior, pero no se siente parte de él. Esa falta de legitimidad del modelo, por así decirlo, o en simple, ¿usted a quién le echa la culpa? Le echa la culpa, uno puede decir, qué sé yo, a las empresas, por ejemplo, uno puede poner el caso de las FP hoy en día, en donde efectivamente uno podría decir qué tanto trabajaron ellas en legitimar el sistema de capitalización individual. Le echa la culpa a la derecha, tributaria, o más que tributaria, autora de alguna manera, en parte relevante, de las bases de este modelo después, materializado también por la concertación, y ahí también hay como un déficit político, por así decirlo, del sector que hoy día es oficialismo, al gobierno, que no supo explicarle quizá a la ciudadanía lo que estaba pasando, o a sus propios electores o adherentes lo que estaba pasando. ¿Dónde encuentra usted el origen de, por así decirlo, entre comillas, puede ser injusto decirlo, pero las razones de esta falta de legitimidad de un modelo que, según dice, que yo también lo creo, ha traído diversos beneficios a la población? Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la élite
la élite, que es una mala palabra hoy día, la élite ha existido y va a existir siempre en las sociedades. Lo que cambian son quienes conforman la élite, a veces con las revoluciones o con los procesos de cambio social, pero la élite es un conjunto de personas que desde distintos lugares, ¿no es cierto?, de la sociedad representan de alguna manera o ejercen de alguna manera el liderazgo, la conducción. Y en ese sentido, la élite empresarial, por ejemplo, no tuvo a tiempo la capacidad de relacionarse de una forma distinta con la sociedad. Por muchos años, y muy legítimamente, prevaleció el pensamiento, el paradigma de que el rol de un empresario es generar trabajo, es generar riqueza, es generar desarrollo, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con su relación con el entorno, su relación con la comunidad, con la sociedad, es un elemento que estuvo ausente por muchos años y que cuando ya cristalizó probablemente era tarde. También esa misma élite empresarial, y yo lo digo como autocrítica, yo fui presidente de un gremio que también le cabe la misma responsabilidad. Durante mucho tiempo esa misma élite empresarial no supo distinguir en muchos casos los intereses respecto de los principios. Por ejemplo, los gremios que juegan un rol muy importante en la autorregulación, que es un valor también en el cual quienes adherimos a una sociedad libre pensamos y creemos como un elemento muy positivo. La autorregulación es aquello que permite que haya un espacio de mayor libertad, pero no por ser de mayor libertad, de menor rigurosidad en el respeto de ciertas normas. Y en materia de autorregulación y de estándares éticos, también los gremios empresariales y quienes estuvieron al frente, ¿no es cierto?, de la élite empresarial, no estuvieron a la altura para haber, por ejemplo, ejercido una mayor condena en su momento, pero también haberse anticipado a fenómenos de colusión, de malas prácticas que en definitiva desprestigiaron grande y en forma relevante lo que es el rol de la empresa privada. Por otra parte, la derecha, por muchos años, producto de cómo se dio la transición y cómo se configuró nuestro sistema político, fue la guardiana del modelo, y en ese sentido muchas veces se argumentó desde el modelo y no desde las personas, en circunstancias que tenemos un modelo que le ha traído riqueza, bienestar y desarrollo a las personas. Entonces, cuando se produce, por ejemplo, un fenómeno como la reforma educacional de Bachelet, en vez de ir a defender a los colegios particulares subvencionados, que cumplen un gran rol y yo lo valoro muchísimo, no se defendió discursivamente y políticamente a los padres y a los niños que se beneficiaban de los colegios particulares subvencionados, o no se ejerció la defensa desde la libertad de las personas, sino que muchas veces se confundió de esa manera se le dio en bandeja a una izquierda mucho más hábil y astuta en estas lides para acusar a la derecha de ser la defensora de los empresarios, la defensora del modelo, en vez de haber sido los defensores de las personas que con este modelo crecieron en libertad, en autonomía y en bienestar. Y ahí nos caímos, derechamente nos caímos por falta de darle la importancia que tiene al elemento cultural, al elemento comunicacional, en el cual tenemos un adversario tremendamente hábil. Y por otra parte, como para ir cerrando, digamos, el círculo, tenemos una izquierda que por muchos años fue parte del modelo, lo enriqueció incluso y contribuyó al desarrollo y progreso de los últimos 30 años, y que cuando le vino esta suerte de complejo, ¿no es cierto?, de que habían gobernado y administrado un modelo que es contrario a sus esencias más profundas, yo diría ni siquiera ideológicas, sino que psicológicas, y entraron en esta crisis de identidad y se arrepintieron de todo lo bueno que habían hecho. Bueno, perdieron al mismo tiempo toda la compostura, pero ya la venían perdiendo desde mucho tiempo atrás. Recordemos los chupasangre, con que denominó a los empresarios, ¿no es cierto?, un distinguido o importante líder del socialismo. Recordemos la forma en que
en la campaña, en Bachelet 2, esta campaña para la reforma tributaria que hablaba de los poderosos de siempre, un poco los poderosos de siempre, y lograron instalar esta teoría conspirativa de que cualquier cosa que uno diga en beneficio o en defensa de las ideas en las cuales honestamente creemos es prácticamente porque estamos cooptados o alineados con los grandes intereses. Y esa combinación de factores que funcionó o incubó este proceso, digamos, durante varios años, una década, diría yo, terminó de cristalizar perversamente con los gobiernos, con el último gobierno particularmente de Bachelet, en que esta clase media que necesitaba mayor crecimiento económico, que necesitaba que el combustible, ¿no es cierto?, del crecimiento siguiera generando la expansión de la clase media, tuvimos 4 años de trancazo económico en que finalmente se logró generar la expectativa de que con Piñera 2 eso iba a cambiar y sin embargo, por razones de diversa consideración, el cambio no se pudo concretar, en gran medida porque Piñera fue elegido con un programa de gobierno que no se puede ejecutar porque no tiene mayoría parlamentaria y por lo tanto hay una trampa, digamos, propia del sistema que hace que finalmente esa clase media frustrada, ya no por razones ideológicas, sino que por razones de esa frustración que se constata en octubre, termine emprendiendo en contra del modelo y en contra de los símbolos del modelo, como pueden ser, por ejemplo, las AFP. Y ahí, diputado, porque por una parte está toda esta discusión que estamos conversando ahora respecto de la legitimidad, ¿no? Y también quizá cómo se exacerbaron algunas tensiones discursivas desde Bachelet 2 en adelante. Pero sí hay un fenómeno político quizá más nuevo que viene desde octubre a esta parte, que dice relación con la legitimación de la violencia como un método de acción política. Y no es por quedarme en octubre, porque esto ha tenido, digamos, consecuencias hasta hoy día, ¿no? Uno ve, actualmente estamos en la tramitación del proyecto del 10% de las AFP. Previo a las votaciones vimos hechos de violencia en las calles, de funa por redes sociales. Estamos a puertas de un proceso constitucional, por lo tanto, con independencia del, si uno quiere, ya casi juicio histórico que uno haga respecto a octubre, uno ve que muy lamentablemente, y esto sí es nuevo, porque las tensiones respecto a la legitimidad del modelo quizá venían de más atrás, pero que por una parte hayan grupos que promuevan directamente la violencia, pero lo que a mí me parece más grave, que exista una oposición democrática al gobierno, que fue gobierno hasta antes de ayer y que probablemente va a ser gobierno mañana, que sea no cómplice activo de la violencia, pero sí obsecuente con ese fenómeno. Para mí es muy gráfica la declaración de los presidentes de partidos políticos de oposición, desde el Frente Amplio hasta la DC, el día 16 de noviembre, creo, después de la segunda noche más violenta, en donde prácticamente se exigió una asamblea constituyente. ¿Usted ve ahí un tema nuevo, distinto, preocupante respecto de cómo ya no termocéfalos, sino que parte importante de la clase política chilena bien valide o bien sea obsecuente con la violencia? Yo creo que es parte de un fenómeno, no sé si más grave o no, pero con un fenómeno de un populismo rampante, ¿no es cierto?, que se traduce, y hoy día hemos visto efectos en nuestras propias filas, en que mucha gente o muchos políticos votan en función de lo que parece ser el clima de opinión reinante en el momento. Entonces, cuando en las encuestas de opinión y en los estudios de opinión aparece que un 30, un 40% de la gente no participa activamente de la violencia, pero la justifica, eso tiene que ver con, por una parte, y es un fenómeno que se retroalimenta, por una parte, con buena parte de los políticos de izquierda justificándola públicamente o a lo menos validándola, y que también lo hacen mirando a esa misma ciudadanía que dice, sí, está mal que quemen esto o incendien lo otro, pero también es cierto que hay mucha desigualdad o hay muchas carencias, o etcétera, etcétera. Entonces, pero yo lo veo más que como una vuelta de la izquierda a ciertas raíces de orden doctrinario, de justificación de la violencia y de los medios, digamos,
de raíz marxista, lo veo más bien como un fenómeno liviano de populismo y de conexión malentendida con la opinión pública. Ahora, diputado, el fenómeno del populismo actualmente tiene una componente global importante, ¿eh? Esta como oposición, digamos, entre una élite corrupta, política, empresarial por una parte, y por otra parte un pueblo incorrupto, que quiere acciones directas, que en alguna parte se comunica o se entronca con la democracia directa, impracticable, pero con la democracia directa. Es un fenómeno global. Uno ve que los libros sobre populismo actualmente tienen más vigencia, que hay candidatos populistas que ganan elecciones. Ahora, en el caso chileno, o llevado al caso chileno, y esto es un lugar común y que le cae a usted, este es su primer periodo parlamentario, es bien común escuchar en conversaciones o en columnas que el actual es el peor congreso que ha tenido Chile desde el retorno de la democracia. Uno ve escenas que rayan en lo patético, ¿no? De celebraciones completamente descomedidas por parte de parlamentarios que han llevado una suerte de show permanente. ¿Usted cree que además del fenómeno del populismo hay en Chile una suerte de degradación de nuestra clase política muy profundo y que, por así decirlo, entronca con este populismo y hacen que sea como una suerte de tormenta perfecta? Yo creo que hay una degradación del debate público, que es el eje de la democracia. Y el debate público está degradado por dos razones. Por un lado está el efecto que es mundial, que no solo en Chile, el efecto de las redes sociales. Vemos mucha idiotez no solo en las redes sociales de izquierda, también vemos mucha idiotez en las propias redes sociales de derecha. ¿Por qué? Porque las redes sociales tienden a generar clústeres, espirales, ¿no es cierto?, de gente que piensa igual, que se va retroalimentando, donde vemos circular los mismos videos, los mismos argumentos, a veces falsos, de falsedad grosera, y sin embargo eso va generando que no haya un debate con el del frente, sino que hay una autoafirmación de las propias convicciones. Yeah. Y eso empalma con la modificación del sistema electoral, que pasamos del sistema binominal a un sistema proporcional que estimula justamente ese mismo fenómeno a nivel electoral, porque hoy día, con los porcentajes que se requiere para ser electo diputado, por ejemplo, es más efectivo, más eficiente electoralmente hablarle con lo que quiere escuchar el nicho electoral, la galería propia de cada parlamentario, y esto es transversal, ¿no es cierto?, que un debate público de altura donde eventualmente uno tiene que transar en algunos temas para lograr grandes acuerdos y generar una discusión de cara a la ciudadanía. Acá no hay discusión de cara a la ciudadanía, sino que hay expresiones, ¿no es cierto?, muchas veces totalmente exageradas, muchas veces totalmente ofensivas, descalificatorias, para agradar al nicho electoral y al grupo de referencia con el cual cada uno se relaciona. Y eso ha destruido completamente las posibilidades de tener gobernabilidad y de tener un debate público razonable y de altura para poder enfrentar los grandes problemas y desafíos que tenemos. Y ahí, diputado, y aunque suene quizá medio impopular, sí, impopular decirlo hoy en día, de alguna manera el remedio inevitable para el populismo es fortalecer el sistema de partidos, ¿no? De alguna manera lo que hace el populismo es en parte desacreditarlo y que alguien, el populista, el caudillo, se erija, ¿no?, como el representante de la voz del pueblo. Entonces, llevándolo a la discusión contingente chilena, ¿no?, en donde vemos de alguna manera una tensión no solamente entre el Congreso y el presidente, sino que dentro, ¿no?, de la propia coalición oficialista vemos tensiones, ¿no?, o vemos que no hay una coalición propiamente tal, si uno quiere, ¿no? Quizá, o según ciertos analistas, por un estilo de no incluir a la coalición dentro del gobierno, sino que más bien incluir a personas, en el fondo, más bien leales, por así decirlo, a la figura presidencial, más que a la coalición.
¿Usted siente que en este gobierno ha habido de alguna manera una despreocupación por la relación con los partidos o una despreocupación por el fortalecimiento, por así decirlo, de los partidos políticos como, si se quiere, puede ser peyorativo decirlo, pero un mal necesario? O sea, los gobiernos necesitan que no solamente el presidente articule, sino que hayan partidos políticos que articulen, que hayan líderes políticos que articulen, que hayan ministros que articulen. ¿Usted ve ahí, tanto en la contingencia a propósito del debate de las AFP, pero también mirando un poquito más atrás, quizás desde octubre o incluso desde antes, un déficit político por parte del gobierno? Yo creo que sí, yo creo que había un problema de diseño, en el sentido de que podría haber habido ministros con mayores espaldas políticas y experiencia política y con mayor capacidad de interactuar con el presidente de la República. O sea, cuando el ministro está en un muy segundo plano, se puede producir justamente este efecto en que todo descansa en la figura presidencial y si las cosas no andan bien, el fusible, en vez de ser el ministro, que es lo lógico, pasa a ser el presidente y eso se ha traducido en que los costos, no solo de los errores, sino que también de las situaciones inevitables que se han vivido y que cualquier gobierno que hubiese estado las habría vivido, como lo de octubre o como lo de la pandemia y otros, los pague finalmente la figura presidencial. Entonces yo sí creo que ha habido un error de diseño, pero creo que todo el sistema político transversalmente está enfermo de esta misma situación que conversábamos recién, que tiene que ver con esta forma de estructurar el debate nacional, con estos incentivos mal puestos para que cada cual piense en su propia reelección y no en el bien común, como pensábamos que ocurría hasta hace unos años atrás. No, muy interesante, diputado. Diputado, por otra parte, y bueno, vinculado con lo anterior, resulta más o menos evidente que actualmente en Chile estamos en una tensión, ¿no?, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hay parlamentos intensificado durante el tiempo de presentar mociones fuera, o sea, extralimitándose fuera de sus facultades, de utilizar, qué sé yo, una serie de resquicios. Usted lo comentábamos antes, su primer periodo parlamentario, desde la experiencia más práctica, para que quizás después ir a lo más de discusión pública o más abstracto. ¿Ve ahí en el Congreso un ambiente especialmente propenso como para no importarle mucho, por así decirlo, el principio de legalidad, el Estado de Derecho? ¿Ve como un ambiente que va precisamente en el sentido contrario? Sí, yo veo por una parte el Frente Amplio que tiene una gran representación parlamentaria, producto del cambio de sistema, ¿no es cierto? Y que tiene un discurso que tensiona la relación dentro de las distintas izquierdas y obliga a que partidos de izquierda que durante las últimas décadas habían tenido una conducta democrática intachable, hoy día coqueteen con el discurso y disputen quién es más de izquierda con el Frente Amplio, como pasa con una parte importante del Partido Socialista, que está permanentemente mirando qué es lo que hace el Frente Amplio y que es incapaz de salirse, ¿no es cierto?, del eje discursivo del Frente Amplio que es derechamente disruptivo del orden institucional. Y si bien la democracia cristiana y los parlamentarios radicales, no todos, están todavía más comprometidos con el orden institucional, muchas veces, como ha ocurrido con las acusaciones constitucionales o como ha ocurrido con el mismo tema de la violencia, no han tenido la energía y la convicción para ser oposición, pero con un clivaje republicano, institucional, que les permitiera no solo condenar, por ejemplo, la violencia, sino que no ser parte de procesos que son claramente contrarios al orden republicano, como los proyectos de ley inadmisibles o como las acusaciones constitucionales contra los ministros.
Esto, por ejemplo, de la facultad exclusiva del presidente de la República en el orden presupuestario, viene en la Constitución del 25 de los años 40, no recuerdo bien si fue el 43 o el 47, que se introdujo justamente ese precepto que permitió ordenar de nuevo la República, porque evidentemente si los parlamentarios tuviésemos iniciativa parlamentaria, todos los parlamentarios presentaríamos proyectos de ley para grupos de interés legítimo que tenemos dentro de nuestro distrito, ¿no es cierto? Y el orden presupuestario o el orden económico sería un desastre. Y eso viene... Eran muy comunes las leyes particulares, digamos, para pensiones de gracia, qué sé yo, que al final del día funcionaban como y eso el clientelismo. terminaría pareciéndose a los cores, ¿no es cierto? Yo te apruebo un proyecto para tu provincia, pero tú apruébame este otro para acá, y finalmente prevalece otro tipo de criterio y no el criterio, el recto, digamos, criterio del bien común. Entonces, sin embargo, se le atribuye a la Constitución del 80 esta autonomía o esta iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y no es así, es algo totalmente razonable y que existe en la mayoría de los países del mundo, independiente incluso de que tengan un régimen parlamentario, pero se ha mermado tanto, digamos, la razonabilidad, que hoy día es mal visto incluso invocar la iniciativa del Ejecutivo para este tipo de proyectos. Yo, diputado, llevando ese tema a un aspecto quizá más general de este clivaje o tensión entre presidencialismo y parlamentarismo, efectivamente en Chile, en abstracto, teóricamente, el presidente tiene muchas facultades, ¿no? Y particularmente en el proceso de formación de la ley, tiene muchas, ¿no? La iniciativa exclusiva, maneja o relativamente maneja la agenda, al menos formalmente tiene muchas competencias. Mi impresión, y esto me gustaría preguntarle, es que en la práctica, la verdad que el Congreso sí opera como un contrapeso súper relevante. O sea, con independencia de que todas las facultades estén muy radicadas en el presidente, en los hechos, y creo que el gobierno de Piñera II es palmario en ese sentido, sin una mayoría parlamentaria es muy difícil gobernar, ¿no? Y eso habla que el Congreso, en los hechos, ejerce un poder de contrapeso. ¿Usted está de acuerdo con esto o siente que en Chile debiésemos avanzar en morigerar el presidencialismo actual o derechamente avanzar hacia un parlamentarismo o semi-presidencialismo? Las experiencias parlamentaristas en Chile han fracasado, tiene que ver con nuestra cultura, con nuestras raíces histórico-culturales más profundas probablemente, y yo creo que tenemos que mantener un presidencialismo, pero sí es necesario, más que morigerarlo, generar alguna válvula donde no todo recaiga en el presidente de turno. Entonces, introducir, por ejemplo, algún grado de semipresidencialismo que permita, por ejemplo, disolver el Congreso por una única vez, o la Cámara de Diputados por una única vez, y que le permita también, como contrapeso a los diputados, tener la posibilidad de respaldar o no la gestión de un primer ministro, el nombre que quieran ponerle. Hay ahí un par de proyectos interesantes que se han presentado en los últimos años. Yo creo que es un tema digno de estudio y de reflexión para, reitero, mantener un régimen presidencial, pero con un equilibrio y con una válvula de escape que no se traduzca en que en una situación crítica, por ejemplo, como las que hemos vivido en Chile en estos últimos 2 años, y que habrían acontecido probablemente independiente de quién fuera el presidente de turno, hubiese habido herramientas para salvar la situación sin que todo caiga en términos de responsabilidad en el presidente como figura y símbolo del Estado. Y en ese sentido, tener un jefe de gabinete que sea más jefe de gobierno y un presidente que sea más jefe de Estado, creo que es algo que hay que estudiar y reflexionar a fondo. Ya, diputado, nos hemos centrado un poquito en esta parte de la conversación en el rol del Congreso y de alguna manera la crítica que yo creo que es bien permanente de que muchas veces se están extralimitando en sus facultades, pero pareciera ser que y algo conversábamos al principio, pero me gustaría profundizar, es un fenómeno
quizá más profundo respecto de nuestro Estado de Derecho. Es decir, no solamente son algunos parlamentarios que se creen presidentes, sino que también son, por ejemplo, algunos jueces que se creen legisladores, y muchas veces fallando en fraude a la ley, más bien conforme a su particular visión de justicia y no conforme a lo que dispone la ley. Vemos que en los mismos ciudadanos hay no un mayor respeto por las normas, algunos, ¿no? De orden público, de sentirse obligados. Uno puede, obviamente, lucubrar respecto de las causas de esto. ¿Usted ve, de alguna manera, una especial fragilidad de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, en donde, en castellano antiguo, digamos, cada cual un poco está haciendo lo que quiere? Si lo ve, ¿a qué cree que se debe? Y esto para poner un poquito más optimista en la conversa, más o menos, ¿cuáles ve las vías de salida o los mecanismos de solución? Bueno, yo creo que el activismo judicial efectivamente una enfermedad que puede deteriorar mucho nuestra institucionalidad en general, porque los jueces cuando legislan, digamos, y fallan interpretando la ley mucho más allá de lo que parece ser la letra y el espíritu de la ley, indudablemente que afectan y comprometen uno de los pilares del Estado de Derecho, quizá el pilar más fundamental, que es el que le cabe al Poder Judicial en una democracia. Entonces, eso sin lugar a dudas es un problema y la solución para eso tiene que ver en gran medida, creo yo, con los mecanismos de generación o de carrera judicial, de manera que que sean más desconectados, ¿no es cierto?, de la política como es hoy día, que exista una mayor prevalencia de los aspectos profesionales y académicos por sobre la incidencia que pueda tener un gobierno u otro en el nombramiento de los jueces y de los ministros de corte, pero sin lugar a dudas es uno de las fragilidades grandes que estamos viviendo hoy día, porque en materia de orden público, por ejemplo, y en general en materia de delitos comunes, el garantismo, yo no soy en ningún caso partidario de no respetar las garantías individuales y de no tener una sólida defensa de la presunción de inocencia y de todo lo que corresponde, digamos, al debido proceso. Pero evidentemente hemos vivido situaciones que le restan legitimidad a la justicia y que hacen un grave daño a la fe pública. Y también en materia más complejas, como hemos visto fallos en materia medioambiental o en materia de fallos como los que hemos visto en materia de ISAPRES y otros, en que por no haber ejercido el sistema político, las reformas adecuadas en el momento oportuno, se están generando hoy día sentencias que son verdaderas legislaciones más que sentencias apegadas a derecho. Tal cual. Y diputado, hablábamos al principio un poco de esto de la legitimación o no del modelo. Durante la conversa, quizás tanto yo como usted hemos hecho referencia a actuales, digamos que van, por así decirlo, algunos, ¿no?, contra la Constitución del 80. Creo que es frecuente en el debate por parte de la derecha, muchas veces discursivamente, entre comillas, parecer muy refugiados en la Constitución. Como que frente a una disputa de fondo moral, decirme esto es inconstitucional, ¿no? O esto va contra, y quizá yo estoy cayendo en el mismo pecado al hablar respecto a la infracción al Estado de Derecho, esto va contra el Estado de Derecho, o va contra el sistema. ¿Siente usted que en la derecha, y acá iniciando un poquito la conversación que me parece muy atractiva respecto de las disputas internas que hay en la derecha y también las contraposiciones de las distintas traducciones intelectuales de las mismas, ¿ve usted ahí, por así decirlo, un déficit de la derecha de muchas veces refugiarse en esto y no disputar el fondo? Por ejemplo, respecto al mismo sistema de capitalización individual, uno veía en sus orígenes un esfuerzo por un relato político de eso, ¿no? Al hablar, por ejemplo, de capitalismo popular. Lo mencionaba Pablo Ortúzar recién en una columna reciente. ¿Usted ve que de alguna manera ese esfuerzo inicial en los 2000, en el 2010, en nuestra década,
se ha dejado de lado? Absolutamente. O sea, yo veo que la derecha como que le da lata entrar en la discusión filosófico-doctrinaria, política, ideológica. Eh, por muchos años nos confiamos en los datos absolutamente verídicos, ¿no es cierto?, de mayor desarrollo humano, de mayor desarrollo social, de mayor bienestar, suponiendo que como ese es el propósito final de la institución, estaba todo bien, pero efectivamente descuidamos defender los fundamentos del sistema y cuando llegan momentos de discusiones como la que estamos teniendo hoy día con el 10%, hay una parte importante de la derecha que no tiene las herramientas doctrinarias o filosóficas para defenderlo, porque en el fondo, incluso en forma muy burda, algunos dicen, bueno, pero si esto es parte de nuestra esencia, porque nosotros defendemos la libertad y que cada cual haga lo que quiere con lo que quiera con sus fondos. Bueno, ese argumento simplista pasa por alto que nosotros defendemos justamente la libertad y la autonomía de las personas. Y si queremos que las personas sean autónomas y sean libres, uno de los elementos es que tengan cierto piso, ¿no es cierto?, de bienestar, que es el que en este caso tiene que ver con las pensiones. No hay ningún sistema de pensiones del mundo que no tenga a resguardo los ahorros justamente para que las personas puedan gozar de esa autonomía y de esa libertad cuando sean mayores y por lo tanto no hay ninguna contradicción entre defender un sistema de pensiones y la libertad individual, por el contrario, pero evidentemente no están los elementos de juicio para defender un sistema de capitalización individual que objetivamente tiene que complementarse, como lo está mostrando la experiencia mundial, ¿no es cierto? Tiene que complementarse con un sistema solidario o complementario, pongámosle el nombre que quieran, pero el componente de la capitalización individual es el elemento que nosotros defendemos sin desestimar que debe complementarse adecuadamente, sobre todo bajo el principio de los más vulnerables o de aquellos que no pudieron ahorrar lo suficiente. Y evidentemente hoy día hay una parte de la derecha que dice equivocadamente que es parte de nuestra doctrina defender la libertad y por lo tanto que cada cual saque su fondo. Eso Ahí, es parte de la falta de ilustración, por decirlo de una manera suave, que buena parte de nuestro sector ha venido incubando durante tanto tiempo. ahí diputado, si uno revisa el debate parlamentario respecto al 10%, yo creo que va a ser casi que de estudio, uno puede ver claramente de las intervenciones de los parlamentarios de centro izquierda, del Frente Amplio, que el objetivo de aprobar, ¿no? Tenía que ver con una cuestión harto más profunda que con la letra del proyecto, ¿no? De hecho, más aún. O sea, muchas veces varios, con independencia que evidentemente lo consideran una mala política pública, estaban dispuestos a empujar esa mala política pública en razón de que esto iba a ser un golpe de gracia, por así decirlo, a este sistema de capitalización individual. Es decir, más que una discusión o debate de política pública, legítimamente si uno quiere, pero más que eso, se trataba de un debate político, de modelo, de general, ¿no? De un camino que se va a empezar a recorrer. Entendiendo, y yo creo que cualquier persona que escuchaba o sea, no desinteresadamente, pero sin ser parte de un partido, ser parte de una coalición, ese debate, era evidente que la frecuencia era esa, ¿no? Era más bien de un cierto modelo o de romper, quebrar, erosionar ese modelo. ¿Cómo uno se puede explicar que en la coalición, digamos, muchos, o sea, en la coalición oficialista, muchos parlamentarios, no pocos, varios parlamentarios, no calibren eso, ¿ah? No, y un poquito caigan en la trampa, y en esto es una opinión, me saco el sombrero, digamos, de la neutralidad, caigan en la trampa de entender que esto, digamos, no es respecto, si se quiere, de la reforma específica, el 10% más, el 10% menos, sino que es un camino para erosionar el sistema y abrir una puerta que probablemente después no se va a poder cerrar. Esos diputados, y esta es mi pregunta, y disculpe lo extenso, a su juicio, sí, y sin poner nombre, digamos, pero en general, ¿dimensionan de qué se trata tratando esta discusión o lisa y llanamente creen que esto es una política pública específica respecto al 10% más o menos?
¿Saben la magnitud de lo que significa abrir esta puerta, por así decirlo? Yo creo que no. Yo creo que muchos de ellos están actuando con lo que Carlos Peña ha denominado tantas veces el buenismo, pensar que esto es bueno porque la gente está efectivamente con una angustia, yo la veo, yo he estado en terreno permanentemente todos estos días y efectivamente hay situaciones críticas, de ollas comunes, de necesidad insoslayable. Pero claro, es lo que pasa en general con alguna política pública que pareciera que da respuesta a eso y por lo tanto es buena, y es de mal corazón no hacerlo. Evidentemente acá lo que había que sopesar era o esto, suponiendo que esto se hubiese presentado limpiamente, porque tampoco se presentó a través de un resquicio, a través de una reforma constitucional. O sea, de ahí para adelante ya está malo, pero suponiendo que esto hubiese sido una política pública auténticamente orientada a ayudar a la gente en momentos de pandemia, que sabemos que no lo es, porque hoy día ya muchos de los autores declaran que su propósito es destruir efectivamente el sistema de capitalización individual. Suponiendo que esta hubiese sido una buena política pública, la alternativa era sopesar esta versus las otras alternativas que Alternativa. hay sobre la mesa. Y no ha pasado ni lo uno ni lo otro, ni han advertido el gol que han metido estratégicamente quienes quieren destruir los fundamentos, digamos, del sistema. No han advertido tampoco el daño que como política pública implica hacer un remate de 18 mil millones de dólares en acciones en menos de 30 días, el daño que eso implica para el patrimonio de las mismas personas a las cuales se quiere beneficiar. No estamos hablando acá del patrimonio de las AFP, no estamos hablando del patrimonio del resto de los ahorrantes que también se ven afectados por esta política pública. Y tampoco han tenido la capacidad o la percepción, ¿no es cierto?, de que esto no es algo que nosotros defendamos por defender a las AFP, sino que por defender nuevamente a quien es el depositario de los fondos, que son los propios ahorrantes. Entonces, los propios trabajadores. Entonces, realmente yo creo que hay una mala combinación de ignorancia en algunos casos y de buenismo o buenas intenciones mal canalizadas en otros, pero en definitiva una muy mala combinación. Gracias, diputado. Vinculado a esto, y quizá como ya último tema de esta conversación, que ha estado súper entretenida, y siguiendo con estas disputas, por así decirlo, tensiones que hay dentro de la derecha, claro, esto no se da solamente en la política contingente, ¿no?, sino que también hay grupos de intelectuales o personas, de alguna manera, que, valga la redundancia, piensan en el sector, que tienen distintas visiones naturalmente sobre esto. Particular repercusión ha tenido las opiniones del profesor Hugo Herrera, quien ha sido persistente en afirmar de una existencia, una suerte de dos almas dentro de la derecha, ¿no? Una derecha, si se quiere, histórica, tributaria a su juicio, qué sé yo, de Portales, de Alessandri, y por otra parte una derecha económica, que él llama, tributaria de los Chicago, de la Constitución del 80, y que esa derecha económica ha tenido una prominencia, digamos, tanto en su traducción electoral como en sus opiniones, que explican en parte, y esta no son palabras mías, sino que la miseria en la cual estaría el sector ahora. ¿Usted está de acuerdo con esa clasificación o distinción entre una derecha política, por así decirlo, histórica, y otra derecha económica más individualista? Yo creo que conceptualmente se puede hacer esa distinción y se puede reconocer. Lo que no estoy de acuerdo es con la calibración que hace Hugo Herrera y hacen hoy día varios de simplificar esto y reducirlo a dos almas, a dos derechas, una perversa y otra buena, y desconocer la contribución que ambas derechas han hecho al desarrollo del país. Efectivamente, yo creo que todos hemos pecado de cierto economicismo excesivo que nos ha a lo mejor impedido
tomar medidas que sin transgredir nuestros principios podrían haber sido mejores que habernos quedado amarrados a algún tecnicismo económico. Pero nadie puede desconocer que si el país progresó lo que progresó en los últimos 30 años versus quienes aplicaron otras políticas y el nivel de desarrollo social y humano que se alcanzó con ese modelo de desarrollo, caer en el mismo fenómeno que cayó la concertación con los autoflagelantes versus los autocomplacientes, creo que es un error histórico. Yo creo que debiéramos aprender incluso de esa crisis de la concertación, porque si nos ponemos autocomplacientes y nos conformamos con decir, mire, lo hicimos estupendo, el país progresó mucho más que el resto y la gente salió de la pobreza y creamos una gran clase media, pero tenemos lo que estamos viendo hoy día a partir de octubre, bueno, cometeríamos un gran error de no revisar en qué fallamos y qué debimos hacer mejor. Y autoflagelarnos y decir, mire, lo hicimos todo mal, va a significar probablemente que los niveles de desarrollo que alcanzamos antes de octubre no los vamos a ver en varias décadas más, porque vamos a actuar con ese complejo, que es el complejo que tiene enferma hoy día a la concertación o a la exconcertación. Entonces, yo estoy de acuerdo con que hay una derecha económica, con que hay una derecha política y que en una discusión académica podemos conceptualmente distinguir una de otra, pero no estoy de acuerdo con ese juicio destructivo, ¿no es cierto?, y autodestructivo de desconocer el valor y la importancia de cosas tan básicas como los equilibrios macroeconómicos, como el principio de subsidiariedad y tantos otros que significaron un gran progreso para Chile y que pueden significar nuestra recuperación a futuro, haciendo, por supuesto, profundas también cambios en la forma de ejecutar y analizar esas políticas públicas desde una perspectiva autocrítica, pero no me parece que sea saludable desechar y descartar lo que Hugo Herrera califica con cierta animosidad a esa derecha economicista. Además, diputado, y esto también es una opinión, ¿no le parece de alguna manera injusto, peyorativo, a veces suponer que, claro, llamémosle derecha económica, para usar esa categoría, de alguna manera, por una parte, como una suerte de mala intención, pero más que eso, asumir que está desprovista de cualquier categoría intelectual o política que le dé sustento, más bien por pensar algo distinto? A usted mismo me señala el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad, evidentemente, que es un principio ordenador, es un principio político, ¿no?, que tiene traducciones en su faz positiva, en su faz negativa, políticas y de políticas públicas, y que de alguna manera, con independencia de que sus promotores sean malos comunicadores o entregadores, es un principio político que sustenta de alguna manera, si se quiere, esto del Chicago gremialismo, para usar las mismas palabras que se han usado en el debate. ¿Usted ve eso que a veces, digamos, en esta hay, por así decirlo, bueno, usted lo decía en esto de no volver a ser autoflagelantes, pero hay una parte de sí, densidad política que a veces uno, por ser autoflagelante, como que desconoce, más bien por el hecho de no pensar igual, digamos. Mira, Hugo Herrera lo dice explícitamente. Él asocia esto fundamentalmente a la defensa de los grandes intereses económicos. Y ahí empalma perfectamente con la izquierda, que nos atribuye que todo aquello que hacemos bajo ciertos criterios o principios económicos lo hacemos porque estamos defendiendo a los grandes grupos económicos y no porque creemos honesta y honorablemente que esas fórmulas, que además están probadas y que son demostrables, terminan dando más bienestar social y mayor desarrollo humano. Entonces, yo creo que esa es la parte en que la tesis de Hugo Herrera a mí me parece totalmente perversa desde el punto de vista de nuestro futuro como sector, porque si nosotros entramos en esa lógica, yo creo que nosotros tenemos que ser muy categóricos en defender a las personas y no defender a los grupos de interés, y eso lo hicimos mal. Lo hicimos mal porque se confundió muchas veces, y se confundió a veces sanamente y otras veces perversamente,
el interés de los empresarios con un modelo económico y social de mayor capacidad de generar riqueza y de distribuirla. Pero hoy día defender, como digo, principios económicos básicos para lograr un mayor desarrollo social es algo que legítimamente debiéramos poder hacerlo sin que la izquierda y gente como Hugo Herrera nos diga que por eso somos los escuderos de los grandes empresarios o de los grandes intereses. Yo por lo menos no soy escudero a nadie y me molesta profundamente cuando me lanzan ese tipo de descalificaciones que son tremendamente peyorativas y degradantes del debate, porque finalmente uno no puede discutir una regla fiscal o discutir una materia como la subsidiariedad en forma razonada si te anteponen de inmediato una etiqueta como esa. Claro, algo maniquea, ¿no? De los buenos y los malos, de alguna manera muy parecida al relato. Es la base del populismo. Todo se entronca, ¿no? Y quizá para terminar, diputado, y agradeciéndole su tiempo y vinculado al tema de la derecha, solo para cerrarlo, desde la perspectiva del elector, suponiendo que está todo normal y qué sé yo, es algo raro la composición, uno la puede entender históricamente, pero actual, por cómo votan los parlamentarios. Uno dice, mire, en la derecha confluyen distintas tradiciones de pensamiento, qué sé yo, liberales, conservadores, social cristianos, habrá quien diga nacionalistas, nacional populares, y de alguna manera están todos repartidos en todos lados, ¿no? Al menos en la UE y RN muy claramente, donde hay social cristianos, liberales y conservadores. En Evópolis uno podría decir son más bien liberales o conservadores, no sé. Pero no hay una identificación clara como, qué sé yo, en qué se diferencia hoy para el elector votar por alguien de la UE y votar por alguien de RN. ¿Ve usted ahí un problema latente? Vemos ahora que RN está más bien por cosas contingentes, pero un poco dividido. ¿Ve ahí un problema latente respecto al cual si la derecha no se hace cargo en ordenarlo de alguna manera o que haga un poquito más de lógica, puede tener consecuencias para el mismo sector nocivas? Bueno, desde luego que es un problema articularse y coordinarse cuando no hay una base común que nos ordene desde las ideas. Pero también hay que mirar esto con cierta prolijidad porque esto no es un fenómeno de la derecha, sino que es un fenómeno de los tiempos que estamos viviendo, en que los procesos políticos son tan rápidos, los presidentes en el caso nuestro duran 4 años, el sistema de alguna manera está definido, o sea, el capitalismo ya es el sistema imperante por más que a algunos no les guste, y por lo tanto no hay el debate de las grandes utopías que había hace 30 años atrás y que era articulador de un debate mucho más profundo, filosófico y definitorio que los debates que tenemos ahora. Entonces, los debates que tenemos ahora son en torno más bien a políticas públicas y ver cómo desde nuestras ideas hacemos que esas políticas públicas sean más eficaces para sus fines. Y por eso no solo se requiere un cierto ordenamiento ideológico, si lo queremos llamar así, sino que también una mayor densidad del debate, para que el debate sea efectivamente una contribución y no un trámite. Y ahí yo creo que estamos bastante mal, digamos, no solo en la derecha, sino que en general en el sistema político, y esto es un fenómeno que nos va a acarrear probablemente una degradación no solo de la democracia, sino que también del propio desarrollo de las personas. Y eso es la fuente del populismo, porque la gente frustrada de ver que el debate y el trámite, entre comillas, democrático no da fruto, termina apoyando a los líderes que parecieran tener la vara mágica y la representación de las grandes pulsiones, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Entonces, estamos efectivamente en un momento, creo yo, muy crítico, no solo como sector, como sector político, sino que en general esto trasciende a todos los partidos y es parte, y los únicos que tienen algo claro en esto, que es explotar las debilidades y destruir el sistema, pero sin tener un sistema para proponer a cambio, son los de la izquierda más extrema dentro de nuestro actual espectro parlamentario. Perfecto, diputado. Y una última palabra. Bueno, piensa región de Valparaíso, usted diputado por acá, estamos en una crisis profunda, no solo sanitaria, sino que económica, portas. En nuestra región venía con problemas estructurales, algunos, varios.
Y quizá un poco también de mirada de futuro y de optimismo. ¿Cuáles son, y con esto va a terminar, diputado, los elementos centrales en los que debiese construirse una estrategia para levantar a la región de Valparaíso, para sacarla adelante tanto respecto a sus problemas estructurales, cuanto de las consecuencias nefastas que va a tener para las familias de la región, tanto de la crisis sanitaria como la crisis económica? ¿Hacia dónde debiese avanzar nuestra región? ¿Qué debiese hacer para poder volverla a levantar? Bueno, yo creo que uno, bueno, piensa, ha estado, digamos, lleva años ya en esto y hay muchos elementos que tienen que ver con la infraestructura, que son muy importantes, y elementos que tienen que ver con ciertas industrias que son particularmente generadoras y buenas distribuidoras, además de riqueza, como por ejemplo el turismo, y que son industrias que van a quedar muy lesionadas por lo demás a propósito de la pandemia. Pero yo creo que un eje que hoy día debiéramos poner en una posición muy relevante es el tema de la crisis hídrica, porque la crisis hídrica, eh, si la miramos como una oportunidad, significa que el potencial desarrollo que tiene nuestra región para hacer de Chile una potencia agroalimentaria, estoy pensando principalmente en la agricultura, si nosotros logramos resolver el tema del agua, que es un tema que es solucionable, probablemente sea materia para otro programa, digamos, pero si nosotros logramos solucionar el problema del agua de manera adecuada, vamos a tener ahí un eje de desarrollo y de crecimiento económico y de generación de empleo muy potente, pero además con una capacidad estratégica que, dado el cambio climático, va a beneficiar a Chile si logramos generar esta solución. Por lo tanto, a mí me alegra mucho saber, porque he estado muy pendiente de este tema, que dentro de los programas de reactivación y de inversión en obras públicas, las obras de riego van a ser uno de los de las líneas de reactivación que el gobierno va a potenciar. Y creo que si eso lo hacemos bien, vamos a explotar una gran oportunidad para nuestra región y para el país, porque creo que por ahí viene el gran desafío de la humanidad, dado a la mayor demanda alimentaria que todos los expertos vaticinan y que va a significar aprovechar nuestros potenciales climáticos si logramos solucionar, obviamente, el tema hídrico. Perfecto, pues diputado, le agradezco mucho el tiempo, siempre un gusto hablar con usted, le agradezco también a la gente que nos escuchó, que nos está escuchando por las distintas plataformas de Piensa, lo que nos están viendo en YouTube, en Facebook, pero también los que nos están solo escuchando en Spotify. Gracias por estar siempre atentos a nuestros diálogos, ojalá podamos seguir conectados y hasta la próxima. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, y bueno, a todos quienes escuchen este programa. Chao a todos, un abrazo. Chao, chao.